Bueno, pues muy buenas a todos, muy bienvenidos como siempre a este canal de YouTube, donde en el día de hoy lo que vamos a hacer es comentar un libro de reciente publicación, un libro de Susan Bock Morse, aquí lo tengo conmigo, que se llama Año Uno, un recuento filosófico. La verdad es que este libro lo que hace principalmente es tratar los escritos o analizar desde el punto de vista filosófico, la verdad es que muy interesante los escritos de tres autores que van a trabajar en la segunda mitad del siglo primero. Flavio Josefo, que lo conocemos por contar la historia de la destrucción del Templo de Jerusalén y la guerra judeo-romana que se produce pues más o menos en los años 69-70 después de Cristo. El segundo de los autores es Filón de Alejandría, que por lo que nosotros sabemos lo que hizo fue traducir de diferentes textos la base del Antiguo Testamento a la lengua común, es decir, al griego que se hablaba en la zona principalmente de Turquía y norte del Oriente Medio, donde pues había tanto personas de raza judía como de otras, ¿no? Ya sabéis, por ejemplo, que San Pablo lo que hace principalmente es que él habla de la extensión del mensaje no solamente de Jesucristo, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, ¿no? Y entonces, pues quiero decir que la comunidad va creciendo y que ese mensaje, esa traducción que, por ejemplo, realiza Filón de Alejandría y sobre la que comentaremos un poco más ahora mismo, pues tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Por parte de los gentiles también del Antiguo Testamento, de los hechos narrados en el Antiguo Testamento. Y el tercero de los libros que se analiza, o el tercero de las conexiones filosóficas que se analiza, vamos a decirlo así, es el que hace Juan de Patmos, que como sabéis es el autor del Apocalipsis, el último libro que aparece en el Nuevo Testamento, ¿no? Y que habla principalmente, pues como sabemos, de la segunda venida de Jesucristo o del juicio final, ¿no? Entonces, en torno a estos tres libros se estructura pues un libro estupendo, la verdad. Ya os digo, y que no es aburrido, porque no es que esté hablando sobre los textos que aparecen en los libros, sino que analiza otras cuestiones filosóficas que tienen que ver con el momento en el cual se componen. De esta autora, yo había leído hace poco tiempo, ella es una especialista en Walter Benjamin, ¿sabéis? Principalmente, esta profesora norteamericana. Y había leído este libro que se llama Dialéctica de la Mirada y que habla sobre Walter Benjamin y el proyecto de los pasajes. Me interesaba sobremanera, la verdad es que el libro está muy bien y es muy bueno, está muy bien escrito. Me interesaba sobremanera porque sobre los pasajes ya sabéis que es un libro que Walter Benjamin estuvo componiendo durante bastante tiempo, pero del cual no se conserva texto alguno, sino que lo que se conservan son las notas que Walter Benjamin tomó acerca bueno, pues la idea que él tenía para componer ese libro bueno, y que se conservaron gracias a que se las dejó a Georges Bataille, entre otros, yo creo, ahí en París antes de salir huyendo porque los nazis le perseguían también por su condición de judío. Pero hoy nos interesa este libro, en el cual también vais a ver que aparece Walter Benjamin, sobre todo hablando de cuestiones que tienen que ver con el tiempo, con la temporalidad, con los sin nombre, ¿no? Con aquellos olvidados de la historia. Y que yo creo que es un poco lo que ella en parte trata de recuperar en este trabajo, en este libro, que está publicado, digo, se ha publicado hace poco tiempo en la editorial Acal, en una nueva sección que se llama Ágora Teoría. Es el título que tiene porque veo que según parece van a poner en marcha también o a trabajar con otros autores aparte de este. Bueno, vamos a empezar a comentar el libro diciendo que el libro habla sobre el siglo primero, ¿no? Pero que esta idea del siglo primero en realidad es una apropiación católica y occidental, ¿sabéis? ¿No? Es decir, es una apropiación del tiempo, porque el tiempo, la temporalidad, la hemos marcado nosotros en Europa, fijando una fecha que suponemos que es la fecha sobre el nacimiento de Jesucristo, a pesar de que esta fecha
como bien sabemos, tiene errores de cálculo, indudablemente que se fueron cometiendo, ¿no? Porque Jesús parece ser que nació, pues puede ser hasta 7 años después de la fecha de su nacimiento, que situaríamos nosotros en el año 1 o que quizás deberíamos situar 6 años después, pero bueno, como la fecha ya se fijó, pues en principio estos errores de cálculo como sabéis, no se han alterado, no han hecho que el calendario cambie. De todas maneras, la gente que vivía entonces, en ese momento, nunca, en ningún momento, se habían planteado hacer suya una apropiación del tiempo como la que nosotros hemos hecho para fijar una fecha de comienzo anterior y posterior a lo que suponemos o lo que se supone que es el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Es decir, hay una especie de año uno. ¿Vale? Y de hecho, muchos de los autores, muchas de las personas durante ese periodo, bajo esta forma de datación, contaban los años en el poder que se habían sucedido en los diferentes emperadores romanos. O sea, es el primer año de la era de Augusto, el segundo año de la era de Augusto, el primero de Nerón o el primero de Claudio, ¿no? Para que vosotros podáis entender. Lo que pasa es que para nosotros, claro, el año uno supone el primer año después del nacimiento de Jesucristo, ¿no? El año uno de nuestro primer siglo se supone que fue el año 28 de gobierno del primer emperador de Roma, que como sabemos era César Augusto Octavio, ¿no? Que es como, bueno, tiene varios nombres, Augusto, si queréis, ¿no? Para no confundirlo a lo mejor con otros, ni con César, ni con otras personas. Bueno, César Augusto, que como sabemos pertenece a la dinastía Julio Claudia, y que ellos van a estar por lo menos en el, digamos, en el poder antes del cambio de dinastía, pues hasta los años, finales de los años 50 o el principio de los años 60 aproximadamente. Creo que es así, ¿no? No sé exactamente la fecha, pero bueno, después vendrá pues una nueva dinastía, ¿no? Que será la de los Flavios, yo creo. Bien. Bueno, en realidad la datación, esta datación que nosotros tenemos de qué es el siglo primero y qué es el año uno, es una cosa que no se hace hasta varios siglos después, ¿no? Y además es difícil de determinar cómo llevaban en ese momento los romanos o los judíos de entonces la contabilidad de los años, ¿no? Sabemos que los romanos tienen una fecha fijada, que es ab urbe condita, que para nosotros, el nacimiento de la ciudad de Roma, que para nosotros es el año 753 antes de Cristo. Pero como os he dicho, los emperadores fijaban como año uno el primer año de su mandato, y así es como podemos verlo y apreciarlo en diferentes monedas de cada uno de estos emperadores, ¿no? Esto quizás resulta extraño cuando algunos de estos emperadores en realidad duraron unos meses, ¿no? Sobre todo en la guerra esta de Israel, de la cual vamos a hablar, la guerra de Judea más que de Israel, para ser más precisos, porque hay zonas en las cuales se hablaba en arameo, por ejemplo, de donde era Jesucristo, que digamos no participan en esta cuestión de la guerra, o sea que sería una guerra, si queréis, judeo-romana, ¿no? Bueno, algunos entonces, decíamos, algunos emperadores duran unos meses, sobre todo en este periodo de la guerra, el año 69, en la cual, pues, esa zona de Judea, pues, finalmente termina con la victoria del futuro emperador Tito, ¿vale? No es emperador todavía. Yo creo que era su padre en ese momento, pero bueno, pues él será la persona encargada de derrotar a esa insurrección que se ha producido en Judea y, como digo, saquear la ciudad de Jerusalén y también destruir el segundo templo de Jerusalén, con lo que supone eso para el pueblo judío, entre otras cosas por la pérdida del Arca de la Alianza, los mandamientos y todas estas cosas que no sabemos dónde están y que luego Indiana Jones pues, se ha encargado de ir buscando por ahí en diferentes películas, ¿no? Bueno, el libro entonces va a hablar de tres personajes, como decimos, pero hay una cosa común a todos y es que ellos utilizan la koiné. La koiné sería una lengua común que viene del griego y que se había extendido en la zona de Asia y también en la zona del norte de África, principalmente por Egipto. Es decir, esta zona no es que estuvieran hablando latín, ¿sabéis? Sino que hablaban esta koiné, esta derivación de una lengua ática,
pues así como más clásica, que se habría utilizado pues en la época más importante de Atenas, digamos, en el siglo V antes de Cristo, pero que ahora pues había derivado en esta lengua más común, ¿no? Las tres personas son el Filón de Alejandría, a los cuales se une un filósofo judío, que es Flavio Josefo, bueno, perdón, Filón de Alejandría, que es filósofo de origen judío, y los griegos, Flavio Josefo, y los textos que escribe Juan de Patmos para el Apocalipsis, ¿no? Uniendo en este texto, sobre todo en el texto del Apocalipsis, lo cual es bastante curioso, el culto al emperador que había en la zona en la cual está escrita y a la cual principalmente va dirigida el texto del Apocalipsis, ¿vale? Un culto al emperador que era muy común en esa zona de Asia donde se encuentra y también pues en el análisis de algunos de los manuscritos del Mar Muerto, que es muy posible que Juan de Patmos tiene conocimiento de ellos, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con el primero de los autores, si os parece, y es el texto sobre Flavio Josefo, donde, como os digo, no nos centramos en el texto, sino que nos vamos a centrar, como veis, en otra cosa, y es en el planteamiento, el análisis de una palabra, que es la palabra estasis, y qué significa esta palabra principalmente, ¿no? Resulta curioso, comienza la autora decir o hablar sobre la visión diferente de la historia que tienen Marx y Benjamin. El primero, Marx, equipara a la antigua Grecia con la infancia de la humanidad, lo sabemos, ¿no? Es decir, el proceso de infancia hasta llegar a una madurez que se supone que para él tendría que acabar en una revolución del proletariado, ¿no? En cambio, Walter Benjamin rechazaba la historia como progreso, como bien sabéis, y esto le lleva a desafiar todo el esquema de la historia dentro de la cual se inscribía esta supuesta metáfora de la infancia de la humanidad de la cual nos hablaba Marx, ¿no? El planteamiento de Josefo, entonces, es el siguiente. El autor, Flavio Josefo, es un colaborador probado en los romanos, lo cual no es nada malo, ¿eh? Él escribe un relato oficial del conflicto, de la guerra judeo-romana, desde Roma, y se supone que lo hace para las naciones situadas más allá de las fronteras del imperio. De hecho, Flavio Josefo había luchado, había participado en en las primeras revueltas contra los romanos, pero después pues asume que su papel además es estar del lado de Roma y como vemos sería una historia escrita para los vencedores. O sea, que tengamos en cuenta esto, que yo creo que también es un asunto, un tema importante que se ve reflejado, que aparece en el libro, ¿no? El libro, por ejemplo, contiene numerosos pasajes que declaran la invencibilidad y el favor divino hacia Roma, ¿no? Si recordamos que los partos, es decir, el pueblo al cual va dirigido el libro, estuvieron a punto de entrar en una guerra con Roma un par de veces durante el siglo I, podríamos concluir fácilmente que los conquistadores encargaron a Josefo que escribiera la historia oficial de la guerra con unos fines claramente propagandísticos. Lo que digo que no es nada malo, simplemente es algo que debemos señalar, ¿no? Bueno, me interesa entonces que nos centremos en este concepto importante que aparece en el libro de Josefo y que es el concepto de la estasis, ¿vale? Se escribe con S, la primera, estasis. Es una palabra, esta palabra griega, alude a la guerra. Pero alude a la guerra más como conflicto social que lo que guerra, que como guerra en sí. O sea, los griegos para guerra tienen una palabra en concreto, ¿vale? Tienen una palabra concreta para designar la guerra que no es estasis. Estasis tiene más que ver con un conflicto social, como vais a ver, que tiene unos tintes bastante curiosos, ¿no? Y es que lo que hace la estasis es que desestabiliza la sociedad, pero desestabiliza la sociedad también dentro de la cual hay disensiones que a la hora de luchar no les favorecen, absolutamente para nada. Esta desestabilización de la sociedad existía en Judea en esa época y ello les conduce también a la derrota. Es un poco lo que nos quiere decir Flavio Josefo, ¿no? Es decir, habría habido primero una guerra civil, que lo que hacía era que los vencedores de esa guerra civil en Judea se jactaban de sus crímenes, así lo escribe él, ¿no? La masacre era terrible. La estasis lo que hace es que desgarra la ciudad.
Fijaros lo que dice Josefo. Entre ellos se despedazó al pueblo como un enorme cadáver. Los ancianos y las mujeres, su impotencia, rezaron por la llegada de los romanos y buscaron ansiosamente la guerra externa para liberarse de las miserias internas, ¿no? Esta es la idea de estasis, ¿no? Esta desestabilización interna que finalmente les lleva a buscar en Roma una liberación, digamos, de lo que tienen en su interior, ¿no? Esta serie de conflictos internos debilitan la posición de los judíos frente a los romanos y contribuyen al desarrollo y también al desenlace de la guerra, ¿no? Con la llegada de los romanos se quiebra la línea divisoria entre conflicto interno y externo, es decir, entre lo que es la estasis y polemos, que sería la guerra, ¿no? La polémica en sí, ¿no? Bien, insiste Josefo en que Tito no quería destruir el templo de Jerusalén, pero que dada la continua estasis que había en la ciudad, no le quedó otro remedio. La estasis es la desunión violenta entre los propios judíos. Nomos, esta palabra, nosotros la traducimos como ley. De hecho, economía es la ley de la casa. Está formada por dos palabras, oikos y nomos, ¿vale? Oikos es la casa y nomos es la ley. La ley de la casa, la economía, es, digamos, pues cómo establecemos los gastos que vamos a hacer para que la cosa vaya bien, ¿no? Bueno, el caso es que nomos, esta palabra, traducida literalmente, significa ley, ¿no? Pero también ofrece otro tipo de derivadas. Por ejemplo, en el libro de Tucídides sobre la guerra del Peloponeso, aparece 61 veces esta palabra, la palabra nomos, nombrando de manera general un conjunto de prácticas que formaría parte de la creencia religiosa, es decir, que formaría la práctica del culto, el discurso político, las costumbres antiguas, la vida ética e incluso el lenguaje. Es decir, la alteración, por ejemplo, del lenguaje que caracteriza a la estasis en el relato de Tucídides, sirvió como modelo a Josefo para después describir la disrupción que estaban sucediendo, que tenía lugar en las leyes. Por un lado, entonces, la estasis se refiere a una postura o colocación encarnada en palabras y hechos, ¿no? Es decir, tomar posición como tal, cuando se aplica, por ejemplo, a la práctica democrática ateniense, cuando nombra como esencia misma de la ciudadanía la participación responsable en la vida pública. Al escribir, por ejemplo, sobre la democracia ateniense, Finlay señalaba que la estasis era una prerrogativa de los hombres libres y que la ley de Solón obligaba a los ciudadanos a tomar posición sobre los temas a debate. Pero esta misma práctica, la práctica de la estasis, cuando se vuelve extrema, lo que hace es que destruye la ciudad. La acción ciudadana cae dentro de una dinámica en la que el debate cívico conduce a el fraccionamiento, a la ruptura y a la expresión pública del disenso, que además se vuelve violenta. Y la pregunta entonces es si la estasis entendida como debate ciudadano permitirá la resolución de puntos de vista contradictorios dentro de un contexto de valores compartidos, con o sin la estasis como conflicto civil y que finalmente se convierta en una guerra, ¿no? La estasis, por ejemplo, que describe Tucídides, dice que también incluye la polémica porque las luchas internas se coaligan con un conflicto externo donde los ciudadanos divididos, para desgarrarse mejor en pedazos, lo que hacen es que destruyen, introducen a los atenienses y a los espartanos dentro de las murallas de la ciudad, ¿no? Ya sabéis que lo que hace Tucídides es narrar la historia de la guerra del Peloponeso, ¿no? Entre atenienses y espartanos, que ganaron finalmente los espartanos y sometieron a los atenienses prácticamente a un periodo de esclavitud, ¿no? Entonces, bueno, esta de la estasis me ha gustado mucho y me ha parecido muy interesante este punto de vista para comprender un poco mejor la derrota. Por supuesto, el Imperio Romano era 100.000 veces más grande que los pequeños judíos de la época, que intentaban rebelarse contra Roma y que ni siquiera entre ellos se entendían, ¿no? Bueno, el segundo de los libros, entonces, tiene que ver con Filón de Alejandría y, como hemos dicho, habla sobre los libros principalmente del Antiguo Testamento, ¿no? Que conocemos con el nombre de la Septuaginta.
La Septuaginta es la traducción de los libros del Antiguo Testamento que es llevada a cabo por los cristianos, ¿no? Esta traducción se hizo en Egipto, concretamente en Alejandría, con intención de incrementar la biblioteca, más o menos en el año 200 después de Cristo, y supone a lo mejor una apropiación de textos judíos que fueron traducidos antes de esta época, ¿no? Quizás para el conocimiento de todo el mundo, ¿no? El nombre que se le ha dado tiene que ver con las 70 personas que estuvieron implicadas en esta traducción, que sirve como base del conocimiento, como decimos, de los libros judíos y que puede haber sido contaminada posteriormente por otros escribas cristianos que han transcrito estos textos. El primer y fundamental comentario de la Septuaginta es que, pues, y es uno que venden todos los teólogos, es que fue escrito por un judío practicante que no tenía conocimiento alguno del cristianismo. Y este del cual hablamos es Filón de Alejandría. Digamos que esta es la obra que nosotros vamos a comentar así someramente. El pensamiento que se requiere para apreciar a Filón no tiene que ver con la identidad, ni tampoco con la empatía del otro, ni con sucumbir a la diferencia bajo conceptos universalizadores. La premisa es que la filosofía como práctica humana tiene características comunistas que le son inherentes y la traducción es un requisito de sus aspiraciones de verdad. Filón está muy influenciado por los neoplatónicos y por Platón en sí, ¿no? O sea, podríamos decir que es un neoplatónico cuando está aplicando estos conceptos del platonismo y del mundo de las ideas al Antiguo Testamento, ¿no? Asignar, nos dice Susan Bockmors, la propiedad del pensamiento a una parte limitada de la humanidad es, por tanto, una contradicción en sus términos. Bien, kalos es una palabra que significa bello, pero en griego, pero también es una palabra que significa bueno, lo bello y lo científicamente verdadero están analógicamente documentados y entrelazados, de modo que el conocimiento de ellos, de lo bueno y lo bello, se refuerza mutuamente. Esta relacionalidad es una poderosa llave de entrada en el método de Filón. Filón de Alejandría describe la interconectividad de todos esos dominios de la verdad y de su exégesis en los primeros capítulos del Génesis. La interpretación de la creación que nos hace Filón demuestra a través de la analogía que la red de la verdad es equivalente a la belleza-bondad. Es decir, lo que Dios crea, en este caso por su voluntad o por su palabra, es bello, por tanto es bueno. ¿Vale? En esta amplitud, si queréis, en este aliento de todo lo que es, del ser, de Cristo, de su voluntad, de Cristo, de Dios Padre, de su voluntad, ¿no? Bueno, Filón, como os he dicho, es un neoplatónico. Y en su traducción, muchos de los hechos se basan en esta noción de las ideas de Platón. Como él, muchos de los patriarcas son extranjeros y han sido los encargados de salvar al pueblo. Pensar, Abraham es un extranjero, ¿eh? Después Isaac, Jacob, exactamente igual. Moisés es un extranjero porque nació en Egipto, ¿eh? Y entonces, bueno, pues quiero decir que son extranjeros, que conducen al pueblo a un lugar que les ha sido prometido, ¿vale? Y que, bueno, pues escuchan la voz de Dios que les habla y que les dice cosas y que les dicta leyes como a Moisés, y que después él mismo pues escribe todos esos libros del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, bueno, ellos, estos extranjeros, han sido los encargados de salvar al pueblo, de conducirlo, de guiarlo y, como hemos dicho, de dotarlo de leyes. Vale, hablamos del último libro, que es el de San Juan de Patmos, ¿vale? El autor del Apocalipsis, ¿no? Que nombra al autor. Él dice yo Juan en el propio Apocalipsis, ¿no? Y el lugar donde lo escribe, que es la isla de Patmos, ¿no? Una isla que estaba frente a la costa de la provincia romana de Asia, que corresponde ahora a la Turquía occidental, ¿no? Ya no se confunde este autor con el escritor del Evangelio de San Juan, que son diferentes, porque estamos diciendo que posiblemente Juan de Patmos escribe a finales del siglo I, un momento en el que Juan a lo mejor ya ni siquiera estaba vivo, ¿no? Bueno, Juan Evangelista me refiero. Bueno, durante algunos momentos de la historia
de Europa cristiana. Se ha dado hecho que el libro había sido escrito por la misma persona, ¿no? Pero no es así, ¿no? Bueno, pocos después entonces de la muerte de Jesucristo, su resurrección también, que corresponde a momentos de la predicación de Pablo, que es curioso porque tanto Jesucristo, sabéis, como Pablo anticipan un futuro cercano. Un futuro cercano, específicamente además con la destrucción del Templo de Jerusalén durante las guerras de Judea, en los cuales se habla de la segunda venida de Jesucristo, ¿no? O sea, el propio Jesucristo está diciendo constantemente en su evangelio que viene pronto, que va a venir, que está muy cerca su segunda venida, ¿no? De hecho, los apóstoles encerrados en muchos casos, hay un libro muy bueno sobre este tema de Ernest Renan, escrito en el siglo XIX, que se llama así Los Apóstoles, piensan en esta segunda venida de Jesucristo, ¿no? No quieren abrirse a los gentiles tampoco porque piensan que el mensaje es solamente para los judíos y que la llegada de Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo, es inminente. Cosa que, como sabemos, pues no sucedió, ¿no? Pablo también lo pensaba, ¿eh? Pablo pensaba que en un futuro muy cercano la segunda venida de Jesucristo iba a suceder, iba a llegar, ¿no? Bueno, de todas maneras, como decimos, para la aparición de este libro de San Juan, de Juan de Patmos, desde 1990 los investigadores han recalibrado la aparición del libro y la han situado en una fecha posterior, como decimos. Una fecha incluso posterior a Pablo, después de los acontecimientos a los cuales se refiere el texto, ¿no? Se supone que este texto del Apocalipsis estaría escrito en el año 96 después de Jesucristo, ¿no? Pablo, cuya visión y conversión se produjeron poco después de la resurrección de Jesucristo, pensaba, como hemos dicho, que la reaparición de Cristo sería algo inminente. Es decir, que aparecería, de hecho, en algún momento de su vida, 30 años después de la muerte de Pablo, es decir, toda una generación. Juan de Patmos escribe sabiendo que habrá una demora en esta segunda venida. En un mundo que parece reacio a responder, en el cual el poder imperial continúa asomando, el momento mesiánico del cual hablaba también Walter Benjamin, se disipa. La convicción amenaza, esta idea de la segunda venida de Jesucristo amenaza con desaparecer, ¿no? Quizás por eso la escritura de este libro. Las últimas palabras del libro del Apocalipsis son una promesa. Dice, sí, vengo pronto, seguida además de una súplica. Amén, ven Señor Jesús. O sea, que venga cuanto antes, ¿no? El Apocalipsis utilizaría un lenguaje que habría sido tomado en parte del culto que se hacía a los emperadores romanos, como os estoy diciendo, algo muy común en esa zona de Asia, ¿no? Un uso de palabras similares y de ritos aplicados a Dios o a su Hijo en su regreso a la tierra y que se ven reflejados en el Apocalipsis. El libro del Apocalipsis expresa claramente la oposición al poder imperial romano y con la misma claridad se opone a la adoración de dioses falsos. Los cultos, sobre todo el culto al emperador, parecían el punto de convergencia y el objetivo más natural sobre el que concentrar las denuncias. Pero comprender la naturaleza de la denuncia expresada en el libro requiere distancia. El culto al emperador no es una religión en el sentido moderno del término. No se sostenía sobre ningún principio metafísico. Carecía de la inflexión protestante de la religión, digamos, como una creencia que estaba fuertemente arraigada y relacionada con el ámbito interior separado de la vida política. Y también carecía de la forma de la política propia del Imperio Romano Cristiano, ¿no? Entendida como una imposición teocrática del poder. Los cultos en realidad deben entenderse como un discurso práctico de la vida en la polis, en la ciudad. Un sistema cognitivo público que a través de una multiplicidad de prácticas comunales articulaba las relaciones entre el gobernante y los gobernados. Cronos, como sabemos, es un tiempo mensurable. Cronos, además, es una palabra que nosotros utilizamos mucho, ¿no? Es decir, que utilizamos como algo que se cronifica, como algo que se repite de forma constante, ¿no? Pero Kairos, como cualidad del tiempo, es impredecible.
Es decir, Kairos es un instante pasajero que exige un juicio espontáneo y una acción decidida. Como categoría del conocimiento, Kairos se refiere a lo excepcionalmente oportuno, a lo espontáneo y a lo radicalmente particular. La experiencia de Kairos es una experiencia intensificada por la conciencia del momento. Por muy esperada que sea, la llegada de Kairos nos sorprende, altera la percepción. No es lo mismo que el tiempo mesiánico. No sería igual, aunque este último seguramente tenga una apariencia caótica, como vemos en el libro del Apocalipsis, ¿no? En el momento mesiánico, pues no es como Walter Benjamin, que decía que activábamos el freno de emergencia. El mundo se ve bajo una luz radicalmente diferente, cuando las definiciones del juicio y de la acción correcta pueden revertirse porque el fundamento mismo del juicio se transforma. Bueno, pues esto es un poco lo que quiero comentaros acerca de este libro, como os digo, un recuento filosófico del año uno de Susan Buck-Morss, que es un libro que a mí me ha encantado y me ha gustado mucho y que os recomiendo su lectura porque veis que tiene un análisis filosófico, pero que no es que esté hablando de los libros, sino que habla sobre cuestiones que sí tienen que ver con los libros o que aparecen allí, que nos ayudan a comprender un poco mejor algunos hechos de ese momento. Pues poco más por mi parte. Oye, que te gusta el vídeo, que te ha gustado, pues deja un like, que ya sabes que no cuesta nada. Que quieres colaborar con este canal, pues puedes suscribirte o hacerte miembro del mismo, ¿vale? Pues aportando una pequeña cantidad mensual, comprando alguno de los libros que tenemos publicados, Melancolía o Susurros del Alma son algunos de los últimos. O bien te puedes unir al grupo de WhatsApp que tenemos, que es gratuito y que encuentras la dirección abajo y es totalmente anónimo. Yo no sé la gente que está allí y bueno, pues vamos poniendo noticias, cuestiones de arte, recomendamos libros y demás. Bueno, pues todo eso si te apetece, ya lo sabes. Muy bien, pues poco más. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Deja un comentario si te apetece, por supuesto que sí. Y nada más. Un abrazo a todos. Nos vemos.